Bienvenidos. Aquí llega la orquestita para contarnos cómo se hace una canción. ¡Con mi ayuda! Juan Barbas, el chofer preferido de los músicos. ¡Ah! Está llegando la orquestita. Suban todos al camión. Está llegando la orquestita. ¡Exacto! Nuestros amigos vienen para revelar los misterios de la música. ¡Ah! Para hacer una canción y cantar mucho mejor y tocar como un campeón. Se precisa inspiración. Si salimos a buscar, la podremos encontrar. Alguien nos resolverá El misterio. Amigos del internet, aquí Juan Barbas. Streaming, influencing, Trap Life. Denme like, denme like. Like, 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 like. Like. Denme like, denme like. Like, 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 like. No puedo dejar de mirar. Es hipnótico. ¿Es innovador? Amigos, es hora de ensayar. ¿Qué le pasa a Toto? Esto. ¿Abuelo? Like, 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 like. Like. Está transmitiendo hace 12 horas. Creo que está obsesionado. ¡Denle like! Like, like. Esto se salió de control. Hay que hablar con él. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cortaste mi streaming! ¿Abuelo? ¿Qué es esto? Estoy influenciando a nuevas generaciones. ¡Me estoy volviendo un músico viral! ¿Es necesario? ¡Claro! Barbas, ¿tú no eras un poco más de la vieja escuela? ¡Vieja escuela! ¡Pequeños saltamontes! ¡Yo siempre fui de avanzada! Además, la buena música siempre es buena música, aunque en cada época suena diferente. ¡Dale like! Creo que fue absorbido por el internet. Aún recuerdo mis días de gloria como si fueran ayer. ¡Las Barbas Salvajes! ¿Tu antigua banda? ¡Ah, exacto! Las Barbas Salvajes éramos una banda moderna, sin miedo al paso del tiempo, cambiando y evolucionando, siempre buscando nuevos sonidos, viviendo el presente. ¿Y qué pasó con tu banda? No lo sé, pasó el tiempo y simplemente dejamos de tocar. Amigos, ¿están pensando lo mismo que yo? ¡Sándwich! No, Toto. Me refiero a reunir a las Barbas Salvajes de nuevo. Barbas, ¿tú no querías volverte viral? ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Ese es un plan perfecto! ¡Las Barbas Salvajes y virales! Podemos demostrar que nuestra música aún está vigente. Pero antes, personas del internet, hoy es un día histórico. Mi canal va a transmitir por streaming el regreso de Las Barbas Salvajes. ¡Dale like! Abuelo, ¿puedes ponerte la camisa? ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Síganme, niños! ¡Al camión! La orquestita viaja a conocer a las Barbas Salvajes para dar un concierto histórico. ¿Qué es este lugar? Me pica la nariz. ¡Achú! Aquí vienen los grandes músicos a descansar cuando se retiran. Lo veo un poco descuidado. ¿Qué habrá pasado? ¡Achú! Oigan, ¿esos son? ¡Las Barbas Salvajes! No parecen tan salvajes. ¡Berta! ¡Freddy! ¡Soy yo! ¡Juan Barbas! Berta, creo que te están hablando. Ahora no, Freddy. Estoy meditando. Orquestita, déjenme presentarles a dos de los más salvajes músicos que el mundo ha conocido. Freddy Bigotes y Berta Patillas. Ellos cambiaron la música para siempre. ¡Escuchen!
Cuando era niño, a Freddy Bigotes se le ocurrió tomar 3 instrumentos de percusión y juntarlos en uno solo. Combinó un bombo con un tambor y un platillo, y así nació la batería. Barbas, ¿estás seguro que esa historia es real? Freddy fue el primero en usar una batería para tocar jazz, y desde entonces el instrumento se volvió imprescindible para cualquier banda. ¡Wow! Nuestro amigo fue evolucionando y agregó más tambores. Así nació la batería de rock. Luego más tambores y así nació el metal. Luego llegaron los sonidos electrónicos y nació el estilo pop. Berta, ¿de qué están hablando? Ahora no, Freddy. Estoy cerca del Nirvana. Ella es Berta Patilla, la maestra de las vibraciones. Ella fue la primera a la que se le ocurrió conectar su contrabajo a un amplificador y así creó el bajo eléctrico. Como quería bailar y saltar durante los conciertos, creó un bajo más pequeño de 4 cuerdas y se dio cuenta que si golpeaba las cuerdas en vez de tocarlas con los dedos, generaba un sonido único, el slap, que luego sería usado en el disco y en el funk. Incluso conectó su bajo a un pedal de efectos, creando sonidos completamente nuevos. Eran el uno para el otro. El bajo y la batería se necesitaban y así nació el amor entre ellos. Es una gran historia, pero ¿y tú? Yo tocaba el kazoo. Es impresionante, chicos. Sin las barbas salvajes no existiría nada de lo que nos gusta hoy. Amigos, soy yo, Juan Barbas. ¡Despierten! Barbas, creo que tus amigos han pasado demasiado tiempo aquí. Nosotros también. ¿Podemos irnos? Barbas, ¿qué pasa? Más respeto, jovencito. Soy un hombre mayor. Creo que está envejeciendo aceleradamente. Amigos, ¿es posible que este lugar le haga eso a los músicos? Yo me siento igual. ¡Toto! ¡Aléjate del tocadisco! ¡No! ¡Mi juventud! Creo que esta música hace que la gente envejezca. Amigos, tenemos que hacer algo. ¿Qué dicen? ¿Pueden hablar más fuerte? ¿Hace cuánto está repitiendo la misma canción? Tenemos que cambiar el disco. ¿Y de dónde vamos a sacar otro disco para esta cosa? ¿Qué tal el depósito? Podríamos echar un vistazo. ¡Miren! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Es el bajo de Berta Patillas! ¿Y esto? Creo que encontré la batería. Miren, yo encontré un disco. Las Barbas Salvajes. ¡Eureka! Esto va a rejuvenecer a nuestros amigos. ¡Julen! ¡Auxilio! ¡Amigo! ¿Qué es eso? Amigo, creo que lo mejor es ¡correr! Toto, ¿te acuerdas de la canción que estaba sonando afuera? ¡Sí! ¡Era horrible! Bueno, sígueme. Creo que tengo un plan. Esa canción envejece a la gente. Quizá funcione con arácnidos. Perfecto. Tenemos que llegar a los instrumentos. ¡Vamos! ¡Achú! ¡Toto! Perdón, este lugar me da alergia. ¡Achú! ¡Toto! ¡Toto! Es momento de ejecutar el plan. ¿Listo? Creo que no está funcionando. Lo único que hicimos fue enfadarla. Necesitamos algo más fuerte. Un instrumento extremadamente poderoso. ¿Alguien pidió un kazoo? ¿Eh? ¡Funcionó! Es una araña anciana. Tengo que documentarlo. ¡Qué señora tan suavecita! La música es poderosa, amigos. Oigan, el disco. ¿Crees que funcione? Como dice Barbas, la buena música es siempre buena música. ¡Vamos! Freddy, Berta, es hora de rejuvenecer a las Barbas Salvajes. Quizás si subimos un poco el volumen. Creo que recuerdo esta canción. Yo también, Freddy. Me siento como en esas épocas. ¿Qué está pasando? ¿Volvieron las Barbas Salvajes? ¡Volvieron las Barbas Salvajes! ¿Volvimos? ¡Volvimos! ¡Wii!
canal va a transmitir por streaming el regreso de Las Barbas Salvajes. Creo que es aquí. ¡Ahí! ¡Miren! ¡Son las barbas salvajes! ¡Era verdad! ¡Abuela! ¡Ese es mi abuelo! ¡Freddy! ¡Somos nosotros, las barbas salvajes! ¡Te extrañaba, Berta! ¡Yo también, Freddy! ¡A rockear! Amigos, creo que Barbas tenía razón. La buena música es siempre buena música. ¡Que vivan las barbas salvajes! ¡Denle like! ¡Like! Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.